Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Lucila Ruiz Castillo, facilitadora certificada de barras de Access Consciousness. Y el día de hoy me acompaña mi coach maravilloso, coach de fitness, Carlos. Muchísimas gracias por estar en este espacio conmigo y gracias por aceptar platicarnos de tu técnica de fitness, de entrenamiento personal. Yo estoy fascinada personalmente, estoy súper contenta y muy agradecida contigo por todo lo que me contribuyes, por toda la paciencia que me tienes, por todo lo que me has enseñado también. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lu? Pues muy bien, muchas gracias. Te saludo a ti y a tu auditorio y yo te agradezco a ti la invitación para poder compartir un poquito de esta información relacionada con el ejercicio y con el bienestar en general. Sí, sobre todo, bueno, este podcast está dedicado a tener más conciencia con el cuerpo y claro que pues es importante la actividad física. Y yo lo que quiero platicar es cómo nos conocimos, porque yo te sigo en Twitter desde hace muchísimos años y siempre decía, yo quiero entrenar con él, yo quiero entrenar con él, yo quiero que él sea mi entrenador, porque veía tus videos, veía tus tweets, veía todo lo que publicabas y me parecía maravilloso, y veía los cuerpazos de las chicas y de los chicos también. Entonces yo decía, quiero entrenar con él, pero pues como que nunca me había atrevido a escribirte ni siquiera. Y bueno, sabemos que en este mundo no existen las casualidades, pero justamente en el 2020 fuiste tú quien me contactó por LinkedIn, justamente para tratar como otros temas espirituales, porque tú viste que yo publiqué algo de barras y tú también estabas practicando una técnica con los cuerpos, y así fue realmente como nos conocimos, y ya después tomaste la clase de barras conmigo y después ya fue cuando empezamos los entrenamientos personalizados contigo. Entonces la verdad es que es una anécdota que me fascina porque bueno, pues tal vez en otra era hubiéramos hablado del destino, de que ya estaba escrito o lo que sea, pero pues también creo que tiene que ver con la elección. Cuando uno elige algo a veces nos tardamos más en actualizarlo, pero se muestran las cosas, se muestran las personas cuando realmente va a ser una contribución y cuando realmente estamos eligiendo algo. Entonces, bueno, yo quería platicar como esa anécdota que me parece muy chistosa y muy interesante, porque al final de cuentas, pues ahora nos contribuimos de muchas maneras y tenemos muchas pláticas muy interesantes. Pero bueno, lo que hoy vamos a platicar, lo que quiero que me platiques hoy, es acerca de tu experiencia en todo este tema del cuerpo, del ejercicio, tu trayectoria profesional. Cuéntanos. Pues bueno, ya para cerrar un poquito la idea con la que comenzaste en la manera en que nos conocimos, pues sí, efectivamente como que hay resonancias y también la parte del bienestar en general, así como hablamos del ejercicio, hablamos de la parte espiritual, de la parte energética, de las técnicas relacionadas, y pues a fin de cuentas fue el vínculo que nos unió para poder comenzar una relación de este tipo, ¿no? De trabajo, de amistad, etcétera. Entonces, bueno, pues se me hizo interesante también, ¿no? Solitos se atraen las cosas de alguna manera. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, así es como empezamos. Yo de mi parte te contaría que tengo un perfil de administrador de empresas, es lo que yo estudié de profesión, trabajé muchos años como tal. Tengo cabeza de administrador, me gusta la administración, las finanzas, el marketing, la parte de desarrollo humano. Entonces, por ese lado, pues estuve trabajando mucho tiempo, pero a la par también desde que yo me acuerdo, desde niño, a mí siempre me ha gustado el ejercicio y en todas las etapas, desde la niñez, la juventud, antes la adolescencia, etcétera, estaba yo relacionado con eso. Y siempre leía yo mucho, a la fecha leo mucho de los temas que me interesan. Sí. Y en un principio, pues leía también sobre el ejercicio. En ese entonces, en México no había mucha información como oficial, como muy buena relacionada con el acondicionamiento físico. Y yo leía artículos americanos, revistas americanas, etcétera, hasta que un día encontré la información para una certificación internacional como fitness trainer, y ese fue un parteaguas importante para mí.
Entonces, Ajá. estudiar ese manual, fue el primer manual, tengo como 7 manuales estudiados ya en relación al fitness training, pero en algún momento pues uno tiene la idea de que en México o en muchos lugares no se puede vivir como entrenador, ¿no? Entonces pues yo tenía mi trabajo de administrador, pero mi hobby de entrenador, hasta que un día por una cuestión del destino, en un vuelco de vida, pues de alguna manera yo decidí comenzar a dedicarme a esto. Yo trabajaba en la iniciativa pública, en la iniciativa privada también, ambas en relación con el ejercicio, aunque mi trabajo era como administrador. Y un día decidí que iba a dedicarme a mi hobby y desde entonces me estoy dedicando a lo que es mi hobby, con un respaldo de estas certificaciones que ya te comentaba. Wow. Y ya, entonces, como independiente, ¿llevas cuántos años? Yo calculo, no me acuerdo exactamente, pero tal vez desde 2009 o 2010, yo creo que 2009 empecé a hacer las cosas por mi cuenta. Sí, me salí de una empresa muy grande de acondicionamiento físico, yo estaba ahí como gerente corporativo deportivo, ahí entré como entrenador en un experimento que dije, a ver si es cierto que se puede vivir de entrenador. Al poquito tiempo me invitaron a ser gerente de unidad, luego me invitaron a ser gerente corporativo deportivo, y luego decidí independizar. Entonces, desde entonces trabajo por mi cuenta. En ese vuelco de vida abarcaba también que yo me separé y en esa separación me fui a vivir a otra ciudad y en esa ciudad yo ya tenía la idea del acondicionamiento físico a distancia. Esto fue en 2008, porque en 2009 ya estaba listo el proyecto de hacer una plataforma en donde yo pueda hacer la planificación del acondicionamiento físico con una base científica para los clientes, plataforma que a la fecha existe. Entonces, desde 2009 salí con la plataforma en línea. Wow, sí es impresionante como cuando empezamos a seguir nuestro saber y la energía pues que sabemos, aunque de pronto nos da miedo, porque bueno, a mí también yo también hice eso de independizarme de las empresas, digamos, y empezar como emprendedora, y es un camino interesante, es un camino de pronto muy solitario, pero pues porque no sé si a ti te pasó, si tú lo hiciste con miedo o de plano te aventaste así como por curiosidad, por decirlo de alguna manera. Pues yo digamos que por una especie, no sé si de enojo, pues, pero yo estaba muy seguro, ¿no? O sea, obviamente no sabes cómo te va a ir, pero yo cuando me separé, también renuncié al trabajo y pues era una cuestión medio difícil porque son dos especies de duelos importantes en la vida de las personas, pero como estaba yo con algo de enojo y con mucha decisión también de que yo voy a hacer que esto funcione, pues tal vez por eso funcionó, tal vez porque no me puse a pensar en las cosas negativas y en lo que podía pasar. Yo estaba seguro que funcionaba. Sí, claro, cuando eliges algo no es estar pensando si va a salir bien o va a salir mal, sino simplemente hacer las cosas y llevarlas a cabo. Sí, en este caso así fue, me lancé con toda decisión, eh, como que unifiqué conceptos de cosas que yo estudiaba en distintos manuales, pero en plataformas de estudio también, y uní como 2, 3 ideas para hacer mi propia plataforma, y creo que quedó bastante bien, en términos técnicos está bastante interesante. Sí, y la verdad es que, bueno, ahorita vamos a entrar al tema de tu técnica, que me parece maravillosa, porque yo hablo mucho en este podcast de hacerle caso al cuerpo y de lo que el cuerpo nos pida. Si bien es cierto que ha habido en los últimos años, probablemente en los últimos 20, 30 años, cada vez más y más y más esta cultura por el cuerpo, por el fitness, por verse de alguna manera, porque el cuerpo tendría que verse de alguna manera forzosamente. Hay personas que toman el ejercicio como esta parte de, pues como de validación, ¿no? Hablando de encajar en estas formas de belleza.
Pero yo en lo personal, la verdad es que elijo hacer ejercicio porque mi cuerpo requiere movimiento y también es movimiento para la mente, para los pensamientos, movimiento energético y es lo que el cuerpo nos va pidiendo. O sea, el cuerpo también requiere este tipo de actividades, pero yo lo hago desde otro espacio, no desde la obsesión, sino simplemente por darle a mi cuerpo lo que requiere y lo que necesita. Y lo que me encanta de tu entrenamiento es que trabajas absolutamente con todas las partes del cuerpo, pero es un entrenamiento muy amable. Es un entrenamiento en el cual, al menos mi cuerpo se siente muy complacido, muy cómodo, muy feliz. Y me gustaría que nos platicaras, por favor, cómo es la técnica que tú das. Pues mira, yo te voy a decir como antecedente que me considero como lo que llaman un poquito animal de gimnasio, ¿no? Porque yo en ese entonces pues no salía del gimnasio, entonces solo creía que con el gimnasio funcionaba para ponerse en forma, ¿no? Pero justamente en 2013 vi a un entrenador que usaba las bandas de resistencia, pero un entrenador, un tipo que se veía fuertísimo, pero también las bandas de resistencia que utilizaba, que es parte de la técnica actual que desde 2013 utilizo, que es con bandas de resistencia, pues eran diferentes, eran unas bandas muy robustas, ¿no? Que era parte de la limitación mental que yo veía. Yo las bandas que encontraba aquí en México, pues eran como bandas muy, muy endebles. Entonces cuando vi esas bandas y luego otras, entendí que se podía hacer todo. Entonces desde entonces encontré para mí mismo, pero a su vez también transferí como esa satisfacción de necesidad de poderlo hacer en casa. Vi que con las bandas de resistencia tú puedes hacer ejercicio de fuerza, funcional, cardiovascular y de muchos tipos con las mismas bandas de resistencia. Esto quiere decir que puedes hacer lo mismo que en un gimnasio y más, pero lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el parque, lo puedes hacer en el mismo gimnasio, porque a veces está tan lleno que tú puedes hacer algunas máquinas que están libres, pero si no quieres esperar y te llevas tu par de bandas, resulta que puede ser un ejercicio sustituto de que hubieras hecho con peso libre con una máquina. Entonces, a fin de cuentas, para diseñar programas de entrenamiento tienes que usar ciertas bases, ¿no? Entonces, ya con esas bases, tú puedes hacer distintos programas. Yo en este caso utilizo uno, el que usamos contigo, por ejemplo, es una base de 3 días. Entonces, trabajamos todos los cuerpos, todos los músculos, cada día, en días no consecutivos, lo hacemos 3 veces a la semana, y trabajamos todos los grupos musculares. Entonces, por un lado, trabajamos un ejercicio con un número de series determinado, que es el adecuado según los estándares de los manuales. ¿Cuántas series vas a hacer para cada grupo muscular? Y tomamos en cuenta cada cuándo tenemos que trabajarlo y tomamos también en cuenta a qué intensidad. Que la intensidad pues, es lo que la gente conoce como repeticiones, ¿no? Te dicen que si 10 repeticiones o que si 15 repeticiones, pero esas repeticiones más bien se relacionan con una cierta intensidad. Si tú trabajas para 10 repeticiones, quiere decir que estás trabajando al 80% de tu capacidad. Y si trabajas al 80% de tu capacidad de ese músculo determinado, pues vas a tener un determinado resultado. Entonces tú puedes hacer el mismo ejercicio, pero a distinta intensidad y el resultado es distinto. En este caso, como ya dije antes, trabajamos todos los grupos musculares, pero vamos intercalando también con ejercicios que yo llamo metabólicos, que son cardiofuncionales. Entonces se estimula la parte cardiovascular, la parte funcional y la parte de fuerza, trabajando 3 veces a la semana. Ok, y para toda, hemos platicado tú y yo, tanto como barras de Access, como que no se comprende mucho a las personas que nunca han escuchado el tema, y bandas de resistencia, también tenemos esa situación, ¿no? De las personas que no conocen el término, y bueno, no quiero hacer bolas a nadie, pero me parece también curioso porque casi que también los nombres se parecen un poquito, pero explícanos a los que no conocen la técnica de bandas de resistencia, cómo funciona, qué es exactamente, y ya me explicaste cómo funcionan las secuencias, pero vámonos a partir de cero, ¿no? De alguien que nunca ha hecho este tipo de entrenamiento. Sí, pues justamente el hecho de mencionar bandas de resistencia
la gente ya tiene una idea preconcebida de lo que es una banda de resistencia. Entonces normalmente la gente te dice, sí, claro, sí las conozco, pero la realidad es que no conocen todo lo que se puede hacer con las bandas, y partiendo también de que ellos están viendo en su mente otro tipo de bandas, ¿no? Normalmente las relacionan con las bandas que se utilizan para glúteo y cadera, pero no las relacionan como las que yo utilizo. Las que yo utilizo son unas bandas largas, circulares, que son de 40 pulgadas, pero que también son de distintos grosores, porque cada grosor te da para tener mayor resistencia. El que sean bandas largas permite que tengas un rango de variabilidad de la resistencia más amplio, y con esto tú puedes trabajar músculos chiquitos como los brazos, o músculos grandes y fuertes como los de las piernas, con una banda distinta, pero pudiendo hacer el ajuste correspondiente, y que es muy, muy importante. O sea, es muy importante poder no solo hacer un determinado movimiento o un determinado ejercicio, sino que esté ajustado a la intensidad que va a producir el efecto que nosotros buscamos. Entonces, esas son las bandas que yo manejo, son bandas planas, circulares, 40 pulgadas, y hay algunas otras que sirven. Hay unas que en el mercado están, que pueden ser las tubulares, que también son unas bandas que son de distintos colores, un poco más larguitas también, no tan largas como las que yo manejo, pero que también nos pueden servir. Pero sí hay que resaltar que no son las banditas cortitas de 12 pulgadas que se utilizan para poner en las piernas nada más. Entonces esa es una distinción importante. Y la otra cosa que la gente no entiende, pues es que son las ideas preconcebidas que ya decía. Creen que solo fuerza se puede hacer en un gimnasio con unas pesas o con unas máquinas, pero en realidad el cuerpo no distingue, los músculos no distinguen afuera qué es lo que tienen. No saben si hay una piedra, si hay una barra, si hay una polea, si hay una banda, ¿no? Entonces el chiste es que el músculo tiene que vencer esa resistencia para producir un efecto determinado. Entonces, la gente tal vez como que no cree que lo puedan lograr, no cree que lo puedan hacer con unas bandas, y solamente te dan el avión de que sí lo conozco, pero nunca han trabajado realmente con las bandas en un esquema completo donde puedan hacer todos estos tipos de ejercicios, como decíamos, el cardiovascular, la fuerza y el funcional. Sí, eso es lo más interesante y lo que a mí más me ha gustado de tu entrenamiento, porque bueno, en 2020 empezamos entrenando casi toda la semana, por lo menos 5 días. Y sí, bueno, aunque tenía mejor condición en ese momento, empecé a ver resultados muchísimo más rápido. Después, por algunas situaciones, tuvimos que suspender. Y ahora ya vamos a cumplir un año, Carlos, de entrenamiento. En abril cumplimos un año de ser constantes. Bueno, yo de ser constante en el entrenamiento contigo. Pero sí es interesante porque, bueno, siento que es un poco como las barras de Access, que cuando no sabes qué está pasando hasta que lo vives, o sea, hasta que realmente tienes una sesión, hasta que realmente tienes un entrenamiento con las bandas, que fue cuando tú me diste las bandas precisamente, y yo me quedé así como con cara de what, ¿qué onda? Y ya después, cuando empezamos a hacerlo virtualmente, que esa es otra de las ventajas que tiene tu entrenamiento, que se puede hacer desde cualquier lugar. O sea, incluso la gente que viaja, pues si se llevan sus bandas, están en su hotel y tienen su cita agendada contigo, pueden seguir entrenando desde cualquier parte del mundo, ¿no? Tienes varios clientes así. Sí, correcto. Ahorita justamente tengo un cliente que está en Francia, se tuvo que ir de viaje en toda la semana. Él tiene todo el kit de bandas de todos los colores, pero con 2 que se lleva de un solo color, 2 bandas negras con unos manerales y un anclaje de puerta. Él hace su rutina allá, estando él en Francia, y no pierde la constancia, que es otro elemento que tú mencionabas hace ratito. O sea, es muy importante la constancia, porque de otra manera no te permites tener los resultados, porque estás faltando, no estás pudiendo. La gente tiene compromisos, la gente tiene eventos, el desplazamiento. Hay muchas cosas que nos quitan el foco, nos quitan el tiempo para dedicarlo al ejercicio. Y yo en lo personal también por eso lo hago con bandas. Yo tengo desde 2013 que no regreso al gimnasio más que de visita de vez en cuando para entrenar con algún amigo o algo así, pero muy de vez en cuando. No porque no me guste, sino porque ya el solo hecho de tener que salir
15, 20 minutos para llegar y otros 15, 20 minutos para regresar, pues yo me tardo eso ya en mi rutina. Entonces, digo, ¿para qué me salgo? ¿Para qué me desplazo? Si de una vez lo puedo hacer en mi casa y ya de ahí me voy a hacer mis demás asuntos, ¿no? Entonces sí, efectivamente la gente lo hace en cualquier lugar y es una gran ventaja que veo que aprecian muchos. Sí, que además con la pandemia, pues esto como que resaltó más o se empezaron a activar más todas estas plataformas digitales como Zoom, Google Meet, etcétera. O incluso cuando nos fallan todas esas lo hacemos por videollamada, entrenamos por videollamada y tú puedes estar también en cualquier parte de la ciudad o del mundo y pues nos conectamos a la hora que me toca y así lo hacemos, lo cual me parece súper práctico y creo que nos ha funcionado bastante bien, o sea, como que eso, como dices, no necesariamente tienes que pagar un gimnasio carísimo ni te tienes que desplazar a un lugar, porque si bien te vas son 20 o 30 minutos, pero en esta ciudad pues ya yo creo que como una hora o mucho más tiempo utilizamos el desplazarnos a otros lugares. Entonces, esta parte de que sea online, virtual, funciona muy bien. Sí, cumple con todo esto que decimos. Este cliente que te digo que ahora está en Francia, pues es un cuate con muchos compromisos, con muchas reuniones. Entonces, si él tuviera, o sea, para llegar a sus compromisos, pues estaría sacrificando más del 80% de las sesiones y no hubiera podido completar tal vez su tarea que es muy constante, porque realmente no falta. Pero si no tuviera esta opción, él en su caso, pues tal vez tendría que estar cortando sus sesiones y también eso desmotiva a la gente porque entonces no pueden tener los resultados que quisieran, no mejora su condición física, no mejora su tono muscular. Entonces, ese elemento de que les ayude a tener constancia y les ayude en el desplazamiento, en evitar los tiempos de desplazamiento, creo que es algo que valoran mucho los clientes que tengo en este esquema. Claro. Y tú también, porque no dependes de ninguna institución, de ningún gimnasio, ni de ningún lugar especial. Claro, exactamente. Antes me pasaba que, por ejemplo, si quería ver clientes en un gimnasio, pues tienes que dejarles el 30% de tu ganancia nada más porque te dejen entrar al lugar, ¿verdad? Entonces fue de las cosas que también dije, bueno, pues los puedo ver en su casa o en el parque, ¿no? ¿Para qué voy a andar sufriendo? Y originalmente así fue, y ya después vino el evento de todos conocido que pues los dejó encerrados en casa, ¿no? Sí, nos aisló. Ajá, exacto. Y bueno, en este podcast, a diferencia de la mayoría, pues nada más es con voz, no tenemos imágenes ni video, pero ¿cómo podríamos explicarle a las personas que nos escuchan cómo funciona? Por ejemplo, podríamos hablar del anclaje en la puerta y cómo funcionan las bandas, para que se den un poquito una mejor idea de cómo funcionan las bandas de resistencia. Claro. Bueno, las bandas como tal, como decíamos ya en un principio, es muy importante que puedas ajustar la resistencia para el objetivo que queremos. Este es un punto importante. Hay un par de accesorios que utilizamos también, que son los anclajes, que hay anclajes para puerta o anclajes para tubo. Cuando están en casa utilizan el anclaje de puerta, que tú puedes poner 1, 2 o 3. Hablamos de que con uno tienes, pero si tienes 2 o 3, pues ya los dejas puestos y no tienes que andarlos cambiando de lugar, sino que ya están puestos. ¿Por qué son importantes los anclajes? Porque hay ejercicios que tenemos que poner la banda arriba, a veces tenemos que poner la banda en medio o a veces tenemos que poner la banda abajo. Entonces, al tener tres niveles de colocación de este anclaje, nos permite una variedad absoluta de todos los ejercicios. Si no tuviéramos todos esos ángulos, pues tal vez estaremos un poquito más limitados al número de ejercicios que podemos realizar. Entonces, para eso nos ayuda esos anclajes, para tener más ángulos de trabajo y más variedad de ejercicios. Entonces ahí, digamos, tienen un ganchito que se mete la banda dentro del ganchito, se queda fija ahí, y entonces ya procedemos a hacer el ejercicio que corresponde. Ese es el caso de los anclajes. El caso de los manerales, pues también tienen su ganchito que se pone en la banda, y de esta manera queda más cómodo el poder sujetar la banda y a su vez poder realizar cualquier ejercicio. Entonces, este es más bien para cuestiones de comodidad. Ok, entonces, resumiendo y para quien nunca ha hecho esta
este tipo de sesiones es, por decirlo con otro lenguaje más coloquial, el anclaje se atora en la puerta y luego amarramos las bandas y desde ahí ya empezamos a poner las rutinas. Exacto. Entonces ya sabemos que hay ejercicios que son con banda arriba, que son otros que son con banda en medio, otros que son con banda abajo, y entonces de esta manera ya vamos diseñando la rutina para ir utilizando pues, lo que se requiera, ¿no? Y hacer, casi siempre son ejercicios de fuerza los que están anclados, pero también hay algunos cardiovasculares que se pueden hacer ahí, como sprints con bandas, o como unos que, bueno, la gente no conocerá, pero que tú sí conoces, que es el squat row. Entonces, en fin, nos da más variedad para poder hacer ejercicios. Sí, entonces la función de las bandas prácticamente es como tener un gimnasio en casa, porque si las ponemos, como dices, arriba o en medio o incluso abajo, podemos trabajar bíceps, tríceps, después trabajamos como en el squat row, trabajamos con sentadilla y haciendo estos movimientos de jalar, subir. Se trabaja también mucho con la respiración, con los tiempos, y lo que yo he notado muchísimo, además de tener mejor condición física, es el tono muscular. Sí, bueno, es que para mí es fundamental la parte del tono muscular, porque la gente tiene más en la cabeza la idea de que el cardiovascular es mejor. Entonces hay que hacer cardio y hay que hacer cardio. Y efectivamente, el cardiovascular te ayuda para tener mejor condición de corazón y de pulmones, pero haciendo fuerza con el sistema que ahorita voy a complementar algo que estábamos hablando, el sistema de fuerza, cuando lo haces por circuitos, se convierte en fuerza y en cardiovascular. Entonces, hacemos ese entrenamiento metabólico que ya habíamos dicho. Entonces, ¿qué más? Resumiendo otra cosa, hacemos por circuitos, también eso no lo hemos platicado. Normalmente hacemos circuitos, la gente a veces conoce los circuitos como HIIT, que en inglés es High Intensity Interval Training, es entrenamiento de intervalos de alta intensidad por baja intensidad. Entonces, colocamos, por ejemplo, bloques de 4 ejercicios y hacemos ese bloque, lo hacemos 4 veces. Entonces, si tienes 4 ejercicios y lo haces 4 veces, 20 segundos de trabajo por 10 de descanso, entonces tienes un bloque de 16 series en donde vas a trabajar ciertos grupos musculares, ciertas cuestiones cardiovasculares, pero el hacerlo por circuito nos permite hacerlo más eficiente porque podemos abarcar mucho más series en menos tiempo y más dinámico, más divertido y más funcional también. Claro, y al mencionar esto de divertido, para mí me ha funcionado maravillosamente porque es tan dinámico que no te aburres, o sea, como que no le das tiempo ni siquiera a la mente de pensar, ay, qué flojera, ya me toca la otra secuencia o lo que sea. Es como, no, es tan dinámico y tan rápido que vamos cambiando los ejercicios y también pues la frecuencia pues son muy cortitas, que la verdad ni se sienten. Entonces llega un momento que estoy sudando muchísimo, que te digo, ay Carlos, ya, o sea, no puedo, pero del sudor, porque realmente ya percibo cómo se activa todo el cuerpo y realmente se empieza a generar calor también. Sí, y complementando lo del tono muscular que también decías, entre más músculo tiene tu cuerpo, es un cuerpo más activo metabólicamente. Y con músculo no tienen que imaginarse necesariamente que sea una construcción muscular enorme de competencia, pero sí es cierto que para que el metabolismo sea más rápido requiere definitivamente tener más masa muscular. O sea, no es lo mismo un cuerpo que pesa 80 kilos con un porcentaje muscular X a otro que pesa los mismos 80 kilos con una menor masa muscular. Entonces, haciendo lo que sea, incluso durmiendo, caminando o el mismo ejercicio, el cuerpo que tiene más músculo quema muchas más calorías. Entonces, a su vez, le es más fácil poder bajar de peso cuando el objetivo es bajar de peso. Y otra cosa importante es que para que se noten los músculos, para que haya ese tono muscular, solo el trabajo de fuerza es lo que hace que se vean los músculos. Claro, porque hemos platicado varias veces, o yo te he comentado que me da curiosidad. Hay mucha gente que de pronto, pues,
tiene la idea de que la única manera de tener el cuerpo que quieren mostrar, lo que quieren tener, pues es matándose horas y horas haciendo cardio o horas y horas en el gimnasio, y a veces no, pues no funciona para todos lo mismo. No, y ahorita que mencionas eso, justamente, vamos a hablar de la gente que le gusta hacer mucho cardiovascular en alguna máquina y lo hacen por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuentan, la gente normalmente cuenta las calorías que dice el reloj o que dice la máquina, que son aproximadas, no, porque no son de a de veras, digamos, no son el número que dice ahí. No es real. Varía mucho por la misma máquina, pero varía mucho por la misma fórmula que utilizan. Hay una fórmula general, que es la que utilizan las máquinas, y hay una fórmula individualizada, que es una fórmula que le llaman de Carbonen, que es la que da un metabolismo más específico y que puede cuantificar de manera más precisa para cada individuo. Pero bueno, independientemente de eso, las calorías que tú quemas en una sesión, en este trabajo que hacemos por intervalos, de alta por baja intensidad, el cuerpo se queda acelerado quemando calorías el resto del día. O sea, de la otra manera, cuando haces un cardio convencional, pues no quemas muchas más calorías post-entrenamiento. Y en este caso, este estímulo que hacemos con el HIIT sí se puede lograr y son calorías que no tienen en cuenta, pero que sí cuentan. Claro. Ay, pues a mí me encanta, la verdad es que yo estoy súper contenta, me considero una persona muy afortunada de tenerte en mi vida, de tenerte en mi universo. Me encanta que podamos platicar de estos temas y me gustaría pues que las personas, si tienen algún comentario, curiosidad, si alguien quiere acercarse contigo, nos puedes dar tus formas de contacto, tu correo electrónico, cómo te pueden contactar. Sí, mira, tengo un correo electrónico que es coach de fitness, se escribe coach de fitness, en protonmail.com, y en las redes sociales me encuentran como coach de fitness. Ahorita estoy usando más el TikTok, pero próximamente voy a reactivar un poquito el Instagram. Ok. Y también es importante platicar que has estado en desarrollo de tus propias plataformas para que los que estemos interesados podamos comprar los programas de entrenamiento a través de las plataformas que tú mismo estás desarrollando. Sí, bueno, en un principio en la charla te platicaba que desde 2009 tenía yo listo ya una plataforma que hace la planificación del entrenamiento, padrísimo, ¿no? Esa plataforma quedó un poco desactualizada y por cuestiones técnicas no la puedo ya actualizar en la parte visual. Entonces, partiendo de eso, me metí a comprar tecnología para desarrollo de apps. Entonces, yo estoy diseñando las apps para ejercicio. Entonces, en ese sentido, tengo por ejemplo, una línea de trabajo con aplicaciones individualizadas. Entonces, tengo clientes, por ejemplo, tengo en Miami una cliente que tiene su app, está individualizada, es solo para ella, y ella consulta su programa en su app individualizada. Y también estoy sacando aplicaciones de uso general en donde la gente se podría contratar algún programa de ejercicio mensual y poderlo llevar a cabo a través de la aplicación. Esos son los modelos que tengo a través de aplicación. Está el modelo presencial en línea, y el presencial lo tengo un poco limitado, porque ahora ya mi agenda está más en línea que presencial, aunque sí martes y jueves salgo a ver clientes un poquito lejos. Claro, no, pues sí, es súper interesante. Además me encanta que siempre estás en la búsqueda, no nada más en la búsqueda espiritual, sino en la búsqueda de nuevas tecnologías. Ahorita estás trabajando con cosas, estás haciendo pruebas con inteligencia artificial, estás empezando a probar pues todo esto que ya también es parte de nuestra cotidianidad, o próximamente va a ser parte de nuestra cotidianidad, y es como vamos a funcionar a partir de ahora también con este tipo de protocolos, ¿no? Sí, justamente, pues es eso. Si te quedas un poco limitado por algún aspecto, pues tienes que buscar cómo brincar ese obstáculo y que no te impida poder seguir adelante. Yo cuando empezaba a ver a los programadores para la primera plataforma que tenía y que todavía tengo,
pues yo llegó un punto en que era de repente tan frustrante algunas cosas que yo pensaba, bueno, yo tengo que estudiar programación, entonces, porque si tengo que depender de estas personas, no puede ser, ¿no? Y bueno, ahorita las estoy haciendo yo las aplicaciones, afortunadamente sin tener que saber programación, porque ya la tecnología te permite que no tengas que saber programación para hacer tus aplicaciones. Entonces está padre también, no te limitan, puedes seguir adelante y puedes seguir avanzando. Sí, es súper interesante, me encanta. Ay, perdón, se me fue un poquito la voz. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más podríamos agregar para las personas que nunca han hecho este tipo de entrenamiento? No sé. Pues mira, a mí me gusta mucho mi sistema, pues porque yo lo hice, seguramente por eso me gusta, ¿no? Pero yo creo que es por eso, porque lo que decía hace ratito, como que tiene un alcance en muchos aspectos del acondicionamiento físico, que son todos muy importantes, y con pocos sistemas, o sea, puedes abarcar todo. O sea, el que se dedica a correr, pues solo trabaja la parte cardiovascular, y el que hace pesas, pues solo trabaja los músculos, pero olvida la otra parte, y el que hace funcional deja aparte otros. Entonces creo que con este sistema puedes abarcar muchos aspectos del acondicionamiento físico, puedes tener un acondicionamiento físico muy completo, porque vas a tener muy buen nivel de fuerza, vas a tener muy buen rendimiento en la movilidad, en la parte cardiovascular. Entonces yo lo veo como muy completo. Y para rematar, bueno, el sistema se podría hacer incluso con otras herramientas, ¿no? Como el TRX, como mancuernas, etcétera, pero es súper práctico poder cambiar los ajustes tan rápido, tan fácil con las bandas, hace que no necesites nada de lo demás. Yo los mezclo con mancuernas, por ejemplo, y con TRX, pero lo más práctico y fácil es con las bandas. Entonces, si tú tienes un sistema de trabajo que técnicamente está validado, que sabes que funciona, y tienes una herramienta que es portátil, es versátil, es muy efectiva, es económica, no ocupa espacio. O sea, quien viaja con una maleta de mano, como uno de los clientes que te decía, pues mete dos bandas y sus accesorios son chiquititos y no tiene ni siquiera que meterlo en la maleta grande, ¿no? Lo meten en una maleta pequeña y ya quedó. Entonces te llevas tu gimnasio a todas partes. Entonces claro, es muy práctico. No sé qué más te podría decir que sea interesante para las personas. Oye, y para los que no conocemos tanto estos términos, ¿qué es TRX? TRX es un dispositivo, un sistema que es el más conocido, que son le llaman suspensiones. O sea, es una suspension trainer, es el nombre que tiene en inglés. Es una suspensión. El TRX se dice porque es la marca que la gente más conoce, pero hay distintas marcas de ese tipo de suspensiones y son como si fueran unas cuerdas, por dar el símil, en donde tú las puedes utilizar con tu propio cuerpo y te permite generar resistencia con tu cuerpo mientras tú te sostienes de esa especie de cuerda de distintas maneras. Está mucho más limitado que las bandas porque tiene mucho menos ejercicios que puedes realizar, pero también es cierto que puede ser todo. O sea, puede ser igual bíceps, tríceps, pecho, espalda, piernas, abdomen. O sea, puedes cubrir todos los grupos musculares, aunque con un menor número de ejercicios, ¿ves? Pero a fin de cuentas los puedes mezclar. O sea, puedes tener tu TRX y puedes tener tus bandas. Y en el sistema de trabajo que usamos, los mezclas y son perfectamente compatibles y perfectamente útiles. ¿Ves? El TRX es el que se cuelga desde el techo y vas como... Sí, se puede colgar en el techo o también en la puerta. Tiene como un anclaje de techo y un anclaje para puerta. ¿Ves? Entonces, okay, si estás dentro de casa, lo puedes poner en la puerta. Y ahí lo dejas agarrado para hacer igual todos los ejercicios que puedas hacer con eso. Wow, pues sí. Yo la verdad, insisto, estoy súper agradecida y contenta contigo. Espero que para la audiencia, todas las personas que elijan escucharnos, hayamos sido claros en lo que estamos explicando de tu técnica, de las bandas de resistencia y que sobre todo tener esta facilidad de que en cualquier parte del mundo o desde nuestra casa podemos tener un gimnasio completo
Y quisiera preguntarte, por ejemplo, las personas que elijan un entrenamiento contigo, ¿compran las bandas contigo? Sí, las bandas las pueden comprar conmigo, incluso pueden comprarlas en lugares como Amazon o como Mercado Libre. Son distintas porque yo utilizo unas bandas que, aunque visualmente la gente no alcanza a distinguir cuál es la diferencia, yo utilizo unas que están fabricadas por capas. Entonces las bandas tienen muchas capas. Y lo que vas a encontrar en el mercado más comúnmente son las bandas que le llaman de molde, que es el 99.9% de bandas que ves tú en cualquier lado, son de molde. Son mejores, son un poquito mejores las que yo utilizo, son un poquito más caras, pero a fin de cuentas puedes trabajar con cualquiera de estas, ¿no? Sí, son de mejor calidad. Son de mejor calidad, exacto. Porque no se revientan, no se rompen. Exacto. A mí nunca se me ha roto una banda. Claro, usándola mal, uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero mal, pues me refiero a que alguna vez me encontré un entrenador que agarró una banda, se la puso en la cintura y salió corriendo muchísimos metros, y era una banda, una cortita, no está hecha para eso. Ajá. Ahí se ocurrió hacer eso y pues la rompió, ¿no? Pero no, si la sabes usar, no tiene por qué romperse. A mí una banda de estas nunca se me ha roto. Ah, ok. Y es cierto que se rompen bandas, ¿no? Pero pues, por mal uso o por mala calidad, también es cierto. Claro. Ay, pues qué interesante. Y andamos también, parte de tu proyecto, bueno, no andamos, yo ya muy apuntada aquí contigo, pero hemos platicado que eventualmente, pues, que tomaría que se mostrara trabajar con influencers, ¿no? ¿Te gustaría trabajar con influencers para dar a conocer esta técnica? Pues mira, yo tengo una idea que a mí me parece muy buena, pero bueno, necesito encontrar como la persona que también le parezca buena. Hay mucha gente que, como de influencers, decimos pues porque tienen muchos seguidores, porque ya tienen un número importante de los mismos, y entonces es el mismo trabajo hacerlo con poquitos que con muchos seguidores, pero el beneficio económico, pues, de tener más seguidores para el influencer o para mí, pues, es obviamente mayor, ¿no? Entonces, la ventaja de que sea un influencer es que ya tiene cautivos a las personas que están interesadas en esa persona, y la idea sería que yo les pongo el programa de trabajo, hacemos una aplicación con el influencer y hacemos las grabaciones con el influencer para que la gente a su vez pueda disfrutar del programa de ejercicio pues, con su influencer, con su artista favorito, ¿no? Entonces, en esa búsqueda estoy, como que es tan fácil o tan difícil de que alguien responda, sí, yo quiero hacerlo, y sería muy fácil incluso para el influencer, porque él grabaría los ejercicios, todos los ejercicios en un catálogo, y después yo me encargaría simplemente de estarlos subiendo, bajando, mezclando, editando, para poner las rutinas de cada día. O sea, el influencer tampoco se vaya a trabajar muchísimo, a menos que quisiera de repente hacer vivos con haciendo el ejercicio, que eso lleva de acuerdo a la idea que tuviera esta persona, ¿no? Pues sí, pues que entonces, ¿qué tomaría que el universo ya demuestre a las personas adecuadas para que esto pueda crecer exponencialmente? Porque realmente yo en lo personal, que en varios momentos de mi vida he puesto mucho resistencia al ejercicio, honestamente, pues digo, a veces sí es padre subirse al gimnasio, poner tu música, hacer cardio y etcétera, pero en algún punto pues me parece monótono y aburrido, y contigo es muy divertido, es súper dinámico, además platicamos delicioso, nos contribuimos mucho, y yo recomiendo honestamente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, lo que a mí me ha funcionado es este entrenamiento, me encanta, yo lo recomiendo ampliamente. Y ojalá que haya muchísimas más personas que te busquen, que se acerquen contigo, que te conozcan, que sepan el gran trabajo que haces y la gran persona que eres también. Muchísimas gracias, Carlos, por participar conmigo en este podcast que es Por Amor al Cuerpo. ¿Qué más es posible? ¿Cuántas más personas quieren ser parte de esto? ¿Y cuántas más personas están dispuestas a recibirnos también en lo individual y en nuestras actividades? Claro, no, yo el agradecido soy yo, que me hace favor de dar este espacio para que platiquemos y demos a conocer estas ideas y compartir algo que evidentemente pues vemos como
como positivo para la vida y para el cuerpo, ¿no? Entonces, como dices tú, pues el que se sienta atraído, bueno, pues bienvenido, y el que no, pues también tiene muchas opciones para poder ser feliz y para poder disfrutar de la salud, ¿no? Igual, Sí, gracias a ti nuevamente y a las personas que nos hacen favor de escuchar por lo mismo. sí, y a las personas que les sea conveniente que compartan esta información con alguien que crea que también le puede funcionar, alguien que esté de plano, que siga haciendo home office, que siga trabajando desde su casa. Todavía tengo muchos amigos que siguen haciendo home office, como que ya se volvió una tendencia, y muchísima gente pues también tiene hijos, etcétera, y de pronto no tienen tanto tiempo para irse a un gimnasio o pagarse un club o salirse a entrenar. Sí, yo lo veo mucho con las señoras que les pasa eso, ¿no? Entre que tienen que estar viendo cosas de los hijos y ya no podrían ir y regresar simplemente, ¿no? Entonces están viendo ahí los últimos detalles para que se vayan a la escuela, pero ya empezaron su ejercicio y si se ofrece algo, pues están ahí y pueden suspender un minutito y luego ya siguen. O sea, creo que tiene muchas ventajas, es muy versátil, ¿no? Esta opción. Sí, es muy práctica, pragmática, muy útil, y al final pues estás siendo constante y consciente con tu cuerpo de no dejar de hacer esta actividad física, porque luego le ponemos un montón de pretextos, que si el tráfico, que si ya llovió, que si hace mucho calor, que si mejor no. Entonces, al tener este tipo de acercamientos tecnológicos, pues no, hay menos pretextos, hay más facilidad. Exactamente. Hay mucha más facilidad. Pues muchísimas gracias. Yo espero que hayamos sido claros, y si no fuimos claros, que nos dejen los comentarios. Si tienen dudas, que se acerquen contigo, que te contacten por mail, por TikTok, que te busquen. Ahí tienes muchos videos, ¿no? Sí, en TikTok tengo muchísimo más, y en YouTube tengo un canal también en YouTube, que lo pueden buscar como Coach de Fitness. Igual ahí en la descripción que tú le pusieras cómo se escribe, porque luego causa confusión el nombre, porque está escrito entre español e inglés. Que bueno, esa historia que es un nombre que me inventaron, que no fui yo, pero bueno, así quedó. Pero igual, así que lo vean cómo se escribe, ¿no? A ver, cuéntame esa historia rápido, ya para cerrar. Pues no, es que ahí simplemente, mira, yo cuando empezaba el Twitter, pues yo tenía una cliente que se dedicaba a relaciones públicas y me platicaba de Twitter y yo no entendía nada, ¿no? Decía, no, es que tú tienes que tener esto, Carlos. Y pues me explicaba y bueno, pues sí, luego lo veo. Y 1000 veces le dije, luego lo veo. Entonces un día ella me dijo, a ver, ¿ya lo viste? No, a ver, ahorita vamos a abrir tu cuenta de Twitter. Y entonces en ese momento me dice, ¿te vas a llamar? Así, pum, 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 me pone así y me abre mi cuenta, ¿no? Entonces, pues yo la primera vez escribo algo y no pasó nada, ¿no? Entonces yo no entendía qué pasaba, ¿no? Pero bueno, ya después ella me fue explicando que ella es especialista en relaciones públicas y resulta que yo viví de Twitter pues como 4 años, ¿no? Sin pagar un solo peso de nada, simplemente de recomendaciones de Twitter. Yo los primeros años, tal vez de 2010 al 14, todo me llegaba por Twitter cuando yo decía que pues, no servía para nada, ¿no? En ese entonces. Pero sí, ella me bautizó, quién sabe cómo se le ocurrió, pero ella me bautizó y lo escribió así, ¿no? Entonces, pues así fue. Wow, y pues bueno, te ha funcionado así. Yo así te conozco como coach de fitness, sí. Y me parece muy catchy, me parece como muy buen nombre, la verdad, a mí me gusta. Sí, no, bueno, de eso un especialista en relaciones públicas y no me cobró por hacerlo, entonces bueno, estuvo bien. Claro, ahí estuvo la contribución también. Exacto. Pues claro, yo voy a poner toda la información aquí en el podcast. Vamos a difundirlo. Bueno, yo en mis redes sociales, en Instagram estoy como Maniclu, en Facebook estoy como B-Access con Lu, que también toda esa información la pondré aquí en texto, y vamos a compartir esto para que las personas que les funcione, las personas que no tengan un gimnasio, las personas que estén buscando un entrenamiento más amable con su cuerpo, pues pueden acudir con Carlos, pueden buscar a Carlos. Carlos es una persona increíble, súper amable, es un tipazo y es un gran coach. Yo lo recomiendo muchísimo. Y pues muchas gracias, Carlos. ¿Qué más es posible y qué más cosas se nos pueden mostrar a los dos con todo esto que estamos creando? Y muchísimas gracias, Lu, otra vez. Pues nos despedimos. Tú y yo nos conectamos en la siguiente sesión.
pero nos despedimos del podcast y ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Chao. Chao.